Ok, continuamos entonces. Entonces, si podemos ver la gráfica que tenemos a un lado izquierdo, es una gráfica representativa nada más sobre un segmento de población, donde dice 90% de la información que asimilamos. O sea, esta barra roja nos indica que el 90% de la población, ¿sí?, está aceptando mi propuesta. Ese 10% que está aquí es lo que yo voy a trabajar para que pueda yo lograr mi 100%. Entonces, ¿qué metodologías voy a aplicar? ¿Qué herramientas? ¿Qué técnicas? ¿Qué dinámicas? ¿Y qué acciones, qué planeación estratégica voy a hacer para mantenerme en este estándar, para mantenerme aquí? ¿Qué voy a implementar? Bien, ahora dice, el escenario optimista o ideal se refiere al posible futuro sin limitaciones ni complicaciones. El escenario apuesta es aquel que orienta la planificación estratégica y dentro de ella a los proyectos que operativizan la construcción de dicho escenario. No es adecuado elaborar la planificación estratégica y luego el escenario. Lo secuencial es primero el escenario y luego la planificación estratégica. Por eso precisamente el cuadro que nos establece la plataforma es los escenarios, las posibles soluciones y las acciones, ¿sí? Eso es lo que tenemos que elaborar. El problema se presenta cuando se planifica y se ejecutan proyectos que no están anclados a un escenario. No es únicamente el tema del presupuesto limitado, sino también que no se hayan priorizado los proyectos en función del escenario que se desea construir hacia un horizonte de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque igual a lo mejor un factor importante o un factor pesimista que pueda pasar entre mi proyecto es que no determiné bien mis tiempos de ejecución. Realmente no establecí bien mi cronograma de trabajo. Eduardo Márquez menciona que estudiar el futuro significa simular situaciones hipotéticas sobre el comportamiento de las variables y sus interrelaciones, lo que en términos organizacionales significa que el escenario de las organizaciones no es otra cosa que un conjunto de eventos con mayor o menor probabilidad de ocurrencia. Entonces, para construir un escenario se necesitan estrategias y la voluntad de los actores. ¿Quiénes son los actores dentro de nuestros proyectos? La sociedad. Entonces, para que tengamos una estrategia, necesitamos la voluntad de esas personas, la voluntad del líder de proyecto. Bien, como dice Gottsched, indica que un escenario es un conjunto formado por la descripción coherente de una situación futura y por la orientación de los acontecimientos que permiten pasar de la situación actual a una situación futura. Por lo que una vez identificado el escenario a construir, se deben definir estrategias que permitirán llegar a la situación futura visualizada. Ahora, un escenario pesimista basado en lo anterior es que el 95% de esa sociedad que yo contemplé o la sociedad visitada, que yo tenía como actividad dentro de mi fase elaborar encuestas. Entonces, ese 95% de la sociedad que yo hice visita casa por casa, no quiso responder esas encuestas debido a la falta de tiempo y de interés. O sea, simplemente me dijeron, no puedo, no tengo tiempo. Entonces, solo tengo un 5% de personas que pudieron apoyarme. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese 5% no me sirve como para que yo pueda establecer una variable para determinar si el proyecto está marchando de la manera como debiera ser. Entonces, ¿qué estrategias voy a emplear? ¿Qué posibles soluciones yo le daría a este escenario? ¿Qué haría yo para poder solventar ese problema? Y ahora sí, ¿qué estrategias voy a implementar? ¿Qué necesito hacer? A lo mejor establecer herramientas de comunicación, estrategias como emplear ahora sí mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram para poder buscar más colaboradores dentro de mi sociedad, darles, ¿cómo se llama? Agregar y mandarles información constantemente para que puedan participar. A lo mejor elaborar las encuestas online para mandárselas a la sociedad porque a lo mejor no me quieren contestar porque no tienen tiempo de abrirme la puerta. Pero si yo le digo, ¿sabe qué, señora? Se lo puedo mandar a su WhatsApp y te diga, sí, en cualquier momento lo contesto, adelante, se lo mandamos. Ya por lo menos tenemos esa estrategia de poder saber si lo va a hacer o no, porque posiblemente es un futuro que no sabemos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a los escenarios? Que es de la fase 6. Ok, veo que no. Entonces, continuamos. Yo Ok, de mira, momento ninguna duda. Gracias, profesor. muy amable, gracias por responder.
Igualmente, María, muchas gracias por responder. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante que está dentro de esta unidad. Sin embargo, lo vamos a retomar a profundidad en esta última semana, que es su etapa final de ustedes, que es la web, ¿sí? Vamos a ver parte de la historia de la World Wide Web, que es la WWW, es la nomenclatura de las partes de la navegación del Internet, a lo que llamamos nosotros telaraña, ¿sí? Entonces, parte de la historia de la web nos dice que la World Wide Web ya tiene más de 30 años utilizándose ese término que nació en el CERN, en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, por lo que fue el físico británico Thales Berners-Lee. Esta persona realmente comenzó esa idea precisamente en base a una idea, un pequeño sueño de decir interconectar a las personas, mostrar información a las personas a través de una red. La primera web, o sea, realmente era algo tan plano, no había links, no había información, solo había hipervínculos, no podían establecer videos. Como dicen, en esa época todavía no existían ni Windows ni Google Chrome, y las escasas computadoras personales que había en el mercado funcionaban de una manera compleja y poco visual. En esos tiempos realmente para obtener una computadora era de gente de recursos, eran unas macrocomputadoras. Si pudieron ver o tienen la oportunidad de investigar, vean que, por ejemplo, la primera computadora que nace de Apple o de Microsoft, ven unas computadoras de unas pantallas gigantísimas que eran costosísimas. Entonces, no todos tenían acceso. Internet tan solo servía para usar el correo electrónico y transferir archivos. Y las conexiones eran analógicas. O sea, realmente no existía algo tangible, dice, lo cual significaba que había que armarse de paciencia para descargar información. Imagínense, ahorita sufrimos con 50 megabytes por segundo de descarga, que es la más baja, es de 10 megabytes por segundo que maneja Telcel en eso de internet para tu casa. 10 megabytes por segundo. Estamos hablando que en la antigüedad solamente eran 2 megas por segundo. O sea, tú le dabas a descargar una información, ibas a hacer la comida, regresabas, ponías a cocer el pozole y todavía tenías tiempo para ver si bajaba la información. Y de ahí, si de repente no bajaba porque quedaba, veían antes un relojito que aparecía y giraba y giraba. Y cuando decía, ya va a acabar, porque uno se emocionaba, ya va a acabar de bajar información, cuando de repente veías, error y decía uno chispas, no se pudo. Acuérdense, por ejemplo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer una tecnología que se llamaba Ares, que era un buscador tanto de música como de películas, pirata, por ejemplo, o de música que existía ahí, le dabas descargar a una canción, tardaba siglos en descargarse, y cuando de repente aparecía la barrita verde como de descarga, veían que ya no servía. Entonces, Internet, para quienes están acostumbrados a navegar por la web a velocidad 3G y 4G, actualmente ya tenemos hasta 5G. Hay ciudades que ya manejan 5G. Por ejemplo, donde yo radico todavía no está el 5G, solamente lo tiene Mérida. O les resulta insufrible que Internet se cuelgue en mitad de una película. Por ejemplo, podemos ver que las películas, para que tengas una visión de una película común, o sea, una película dentro de Netflix, necesita una navegación mínima de 30 megas por segundo para que pueda existir ese, que no se atore, que no se pause, que no entre en la etapa frío. Volver a la época en la que nació la primera web puede ser un verdadero ejercicio de tolerancia a la frustración. Y es que la rápida evolución de la tecnología que hace posible Internet hace que nos olvidemos fácilmente de cómo eran las primeras versiones de la web y sus tristes cajas grises de texto. Eso nos da la parte de ver cómo que realmente no podemos regresar, o sea, realmente regresar atrás ya es imposible. La tecnología avanza día con día. Hoy por hoy, todas las tecnologías tienen su etapa de desarrollo, por eso se le llama tecnología emergente, porque emergen, surgen, se desarrollan, crecen, vienen, es como una etapa de vidas, nacen, se reproducen, crecen y mueren, y sobre esas vuelven a desarrollar otras. Y es que la rápida evolución de la tecnología que hace posible Internet hace que nos olvidemos bien fácilmente de cómo eran las primeras páginas web. La web ha cambiado mucho desde entonces. HTML, que son los códigos de programación, ha crecido, HTTP ha evolucionado y los navegadores se han modernizado. Por ejemplo, antes para crear páginas, que era súper complicado, era chutarte realmente leer artículos de programación, era muy difícil encontrar
tecnologías emergentes que te proporcionaran un dominio. Hoy en la actualidad tenemos muchísimas tecnologías emergentes y entre ellas está una de las principales y muy accesible que es Wix, que nos proporciona los dominios y que podemos crear una web tan fácil, podemos agarrar toda la información, plasmarla, utilizar los iconos, utilizar hipervínculos, utilizar menús, cuando la arquitectura de un diseño web era establecer códigos a través de MS2 con códigos enormes para poder poner un menú, códigos enormes para poder establecer un link para poder entrar. Actualmente, eso sí, lo desarrollan los programadores, porque esa es su función, pero ya tenemos a la mano actualmente todas esas tecnologías para poder emplearlas. Me dice, tal vez una de las primeras cosas que me llama la atención la primera vez que accedes a ella es que no había barra de direcciones, tampoco había imagen ni sonidos, o sea, no existía, era plano. Era como lo que actualmente parecido conocemos como un blogspot. Un blogspot es una página plana que no contiene ni hipervínculos, no contiene menú, no contiene nada de la arquitectura de información, sino solamente son páginas planas que solo contienen información que se actualiza constantemente. Podemos ver un ejemplo de un blogspot en las páginas que maneja Xcaret, que son promocionales mercadológicos para que ustedes puedan visitar y que solo emplean un botón que se le llama CTA, que es Call to Action, para que ustedes puedan decir saber más. Le dan clic saber más y les manda un formulario. Ese formulario ustedes lo llenan para que les manden promociones, les manden mensajes de spam, les manden archivos basura a sus correos, para que cada rato que estén constantemente mandándoles esos archivos de es tu día de visitar Xcaret. Estamos en una promoción. Si eres radicante nacional, te cobramos tanto. Si eres extranjero, te cobramos tanto. Visítanos. Y eso es la función de un blogspot. Mantener un blogspot, puedes subir infinidad de información que no tiene nada que ver o está relacionada a un tema en específico. Bien, el jefe de Berners-Lee, aquella época que era Mark Shendall, describió el proyecto como una propuesta vaga pero emocionante. Fíjense, eso es algo muy importante. Como su jefe, que era Mark Shendall, le dijo que era una idea vaga, o sea, que no tenía un sustento. Sin embargo, Berners-Lee no dijo, no escatimó y dijo, voy por ese sueño. Este es Berners-Lee. Cuando tengan la oportunidad pueden leer su historia, cómo a través precisamente de esa idea creó lo que hoy es lo más importante para cualquier navegador web, la www. Hoy no podemos vivir sin ese famoso World Wide Web. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de contener una web? Eso es muy importante y esto es lo que vamos a estar viendo en su última fase. En ese proyecto final que ustedes van a elaborar en su cuarta semana, estos elementos son los que van a tener que contener sus diseños web para poder contemplarse precisamente de que es una construcción web. Ahora, más que nada, yo les sugiero que cuando tengan un lapso de tiempo, entren a lo que es la semana del 3 en la extensión el contenido extenso de la semana 3, perdón. A partir de la página 16 en adelante, van a ver todos los elementos que se evalúa de un diseño web, como lo que es los encabezados, el menú de navegación. El encabezado es la parte más importante. El encabezado es el título de tu proyecto, es qué es lo que yo voy a ver en el momento que entro al navegador. Un ejemplo, Coca-Cola. Ustedes escriben www.coca-cola.com, le dan un enter y lo primero que ven es Coca-Cola y su logo. Y los colores son la relación que tiene el proyecto con lo que yo estoy presentando. Es la impresión que yo le doy al televidente, es la impresión que yo le doy a la persona que está leyendo o está visitando mi página. Ahora, ¿qué es otro elemento importante que maneja una web? Es el menú de navegación. Un menú que sea usable, un menú que tenga usabilidad, que tenga esa arquitectura de la navegación, que tenga un back to end, que es un regreso y un fin. Ustedes navegan, entro por ejemplo al menú de navegación otra vez regresamos al tema de Coca-Cola, que dice historia, y ahí les aparece todo, nosotros, el organigrama, le dan clic por ejemplo, a eso se le llama submenú. El submenú tiene lo que es la facilidad de poder estar navegando dentro del diseño para no aburrir al lector. Entonces, ese submenú nos va a llegar a otra información. Y entonces el back to end entra cuando hay un botón de regreso, que ese botón nos va a servir para regresar
a la página principal. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo no tengo ese botón? No hay ese elemento, entonces la navegabilidad no es correcta. Los CTA que les mencionaba, que son los Call to Action, que en diferentes páginas lo podemos encontrar como saber más. Es saber más, lo podemos emplear en nuestro proyecto porque queremos que la gente conozca más acerca de lo que estamos elaborando. Otras empresas, por ejemplo, u otras páginas, dependiendo de los giros, lo ponen, por ejemplo, como da clic aquí. Otros le ponen contáctame. Otros le ponen alguna reflexión y dar clic para que pueda llevarte a ese menú de contacto. Vienen las imágenes destacadas, que también es parte importantísima. Parte de lo que es la arquitectura de un diseño web o de una construcción web, tiene que tener imágenes acordes. Comúnmente en una web se hace un upload o una subida de imágenes que tienen una calidad hasta de 1080p. O sea, 1080p es 1080 píxeles. ¿Y por qué? Es muy importante que una web tenga elementos que no se distorsionen al momento que uno los abre. Porque lo que nosotros visualizamos, como por ejemplo la presentación que tengo al fondo de Genially, si ustedes ven, tiene una estructura acorde. Esto nos da una interacción con la información. Todos esos elementos tienen que estar acordes a un buen diseño. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo subo una foto calidad VGA? Lo que va a pasar es que se va a ver una página pobre, se va a ver una página que no tiene esa calidad que debería contener, que cuando yo abro la imagen se empieza a pixelear, de repente empieza a ver cuadritos, 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 cuadritos y se distorsiona todo y no puedo ver las imágenes acordes. Debe de contener un buscador. El buscador, ¿para qué nos sirve? El buscador nos facilita encontrar la información dentro de nuestro diseño web, porque tenemos un menú, tenemos submenús, tenemos información, pero si yo ya quiero saber una información en específico que a lo mejor yo no visualicé en mi menú, a lo mejor pongo objetivo general en el buscador y me va a redireccionar automáticamente a ese objetivo general. Entonces, la función del buscador es precisamente ayudar al lector a que encuentre esa información de la manera más ágil y más rápida. Un formulario. El formulario es la forma en que vamos a contactarlos. Muchas páginas, por ejemplo, tienen la forma de contacto a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de la red social que ustedes quieran o a través de lo que ustedes quieran poner. Un formulario que diga contacto, correo electrónico, número telefónico y abajito nos dicen, nosotros te contactamos. Eso es. Video, otros elementos importantes para considerar una web. Dentro de cuando nosotros visitamos un diseño web, elaboramos recursos de video, recursos de audio, recursos de imágenes en movimiento. Podemos emplear imágenes .gif, que son imágenes en movimiento, BNG, que son imágenes que se quedan estáticas, pero cuando ustedes le dan clic empiezan a moverse. Están las PNG, o sea, hay diferentes secciones, hay las JPG. Entonces, todas esas imágenes ustedes las pueden implementar. Bien, viene la parte de los iconos de URL. ¿Sí? Es los iconos que ustedes pueden emplear o como hipervínculos. Si, por ejemplo, ustedes quieren que el lector visite un video que sea relacionado con su proyecto, ustedes ponen un icono de URL que es un hipervínculo, que al momento de darle clic, ese hipervínculo me debe de redireccionar exactamente a lo que yo estoy poniendo. Bien, viene la parte que es repetitiva de la información de contacto. Eso también viene dentro del pie de página. En el pie de página, que es la parte final del diseño web, abajito vienen también datos que, por ejemplo, nos dice dónde están posicionados. Por ejemplo, la ciudad, hay un Google Maps abajito. Al ladito vuelven a poner lo que es la parte de, aquí no es necesario que ustedes lo pongan, pero sí es muy importante que mejor pongan quién lo realizó, porque eso le va a dar la facilidad de saber que ustedes lo están realizando y que es de su propiedad. Adicional a eso, nos va a permitir que nadie más ocupe su diseño para un plagio posterior, porque está nomenclado con su nombre de ustedes. Entonces, esos son los elementos básicos, porque hay infinidad de elementos que emplean para una web, pero estos son los elementos básicos que se evalúan en un diseño web. Ahora vamos a ver lo que es la parte del diseño web en la creatividad. El diseño web y sus elementos principales viene lo que es la tipografía. La tipografía es la calidad de la letra que ustedes vayan a emplear. Es muy importante que el tamaño de letra, el estilo que ustedes elijan de letra,
sea acorde a un diseño web. ¿Por qué? Emplear cursiva, por ejemplo, no es bien visto dentro de una web. Hay un catálogo de letras que ustedes pueden emplear dentro de la tipografía, que de hecho ustedes lo pueden igual visualizar a partir de la página 16. Usar variaciones de fuentes puede distraer la vista. De hecho, de igual manera, no emplear fondos oscuros o letras que dificulten la vista. Solamente hay que analizar realmente que también el lector puede tener problemas visuales y que a lo mejor cuando ustedes implementen un tipo de letra no lo puedan ver. Por eso tienen que ustedes prever esa situación de que se visualice la información acorde. Otra parte importante son los colores. Un factor importante, dice, son los colores y las combinaciones de los mismos que provocan emociones en los lectores. Es como les decía, ustedes entran por ejemplo, una página que se les llama e-commerce, que son las páginas de ventas en línea, entran a mercadolibre.com y lo primero que ven son colores, wow, dices, amarillos, y que están muy acordes y de repente están relacionados precisamente con el logo de Mercado Libre, con su avión de Mercado Libre. Entonces, todo eso es lo que nos va a hacer alusión que esté relacionado con lo que ustedes estén implementando. Dice, el color negro, por ejemplo, transmite misterio, poder y elegancia. Por el contrario, el azul oscuro genera confianza y seguridad. El uso de los colores y sus combinaciones siempre deben ir enfocados al punto donde desea llamar la atención. O sea, de qué manera yo la voy a llamar. Se deberían utilizar los colores acordes a la marca para así fortalecer la imagen, o sea, la calidad del proyecto. Como por ejemplo aquí una imagen, como les decía, que no se pixelea. El uso correcto de las imágenes. ¿Sabes lo aburrido que es una página sin imágenes? O sea, realmente entrar a una página y no ver nada, o sea, solo ver un diseño plano, entonces ya se vuelve una arquitectura no adecuada. Dice, los usuarios esperan pequeñas pausas mientras leen el contenido de un sitio web. Ofrecer imágenes, videos, infografías o banners. Los banners son publicidad. Siempre que aporten valor, captará el interés de los usuarios y provocará que permanezcan más tiempo navegando en nuestra página. ¿Por qué es muy importante que un lector se mantenga navegando dentro de nuestra página? Eso nos permite que a través de Google hay algo que se le llama SEO, es la posición en que se encuentra nuestra página. Ustedes cuando entran, por ejemplo, a buscar un concepto, delfín, ponen delfín, van a ver del número 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, y sí, definiciones. Y empieza páginas abajo, 1, 2, 3, 4. Esa es la posición SEO. Esa posición nos determina que los lectores están visitando constantemente esa página. Y eso nos permite estar en los primeros lugares y que esa información aparezca al principio. Comúnmente ustedes pueden ver que mucha información aparece Wikipedia, que a pesar de que es una fuente no confiable, aparece mucho porque la visitan demasiado. Y dice, si las imágenes además deben ser atractivas, deben ser profesionales y de calidad, esto nos ayudará a dar una mejor impresión a nuestro negocio o nuestro proyecto. Bien, llegamos a la navegación y usabilidad. Una de las razones más importantes a la hora de invertir en el diseño de una página web, un sitio web puede tener un diseño muy atractivo, pero si el usuario no encuentra fácilmente la información que está buscando, cerrará la pestaña y buscará en la competencia. ¿Sí? Existe tanta competencia que no nos podemos permitir que un posible lector o un cliente se nos vaya. ¿Esto qué puede pasar? Que, por ejemplo, entren a la página y vean, está todo desacomodado. La primera impresión, hagan de cuenta que su portada de su página es la carta de presentación. Cuando ustedes van a solicitar un empleo, siempre nos dicen, ve lo mejor presentable, porque el reclutador lo primero que va a ver es tu presentación. Te va a ver de pies a cabeza y es un análisis que hacen, se sientan, empiezan a ver que no estén titubeando, que no estén moviendo sus manos, o sea, son técnicas. Entonces, esto es lo mismo. Si un usuario ve la calidad de la información o ve que lo que es la arquitectura de la información no es acorde, vamos a suponer que de repente pongan la fase 6 al principio, entonces la arquitectura de información no es acorde, no está piramidal, debe de ir de menos a más, o sea, de la primera fase hasta la última. Entonces, yo tengo que ir paulatinamente mostrando esa información. ¿O qué sucede si yo, por ejemplo, establezco un botón que diga planeación? Y dentro de mi planeación aparece objetivo general, objetivos específicos. Le doy clic al objetivo general y me doy cuenta que no está. Lo primero que voy a hacer, me voy a la X, cierro.
no sirve esa página, me voy. Entonces, aquí perdemos esta parte, o que a lo mejor tarde mucho en aperturar, o que el link esté roto, que establecemos un hipervínculo y ese hipervínculo está roto, que no nos permite acceder. Automáticamente la usabilidad de ese botón es nula, no sirve. Entonces va a provocar que el cliente o el lector se vaya de su página. Entonces, la gente dice, "Oh, somos impacientes, así que si una página web tarda en cargar, el usuario abandonará el sitio. Si el proceso de compra es confuso o lento, lo más probable es que el usuario no acabe comprando, en dado caso de una compra. Así, pues vemos que el diseño de una página web debe poner el foco en el usuario, debe de ser intuitiva, clara y que facilite la navegación para lograr una buena experiencia de usuario. O sea, es que yo entre y diga, ah, mira, acá hay este proyecto está muy bueno, ven para acá. Entonces le digo a la persona que está mirando, ven a ver qué dice aquí, mira su objetivo. ¿Sabes qué? Que quiere solucionar este problema y precisamente de la sociedad, de la colonia. Entonces quiero saber más, busco el botón, mi call to action, le doy saber más y eso hace que el usuario se mantenga constantemente o dándole esa experiencia de navegación. El diseño web de la competencia. Está claro que hay mucha competencia, está clarísimo que hay muchos proyectos como los que ustedes están realizando que son idénticos, que ustedes buscan, por ejemplo, proyectos sobre escasez de agua en el Google, les va a aparecer una infinidad, pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, su proyecto de ustedes tiene una estructura muy acorde y es el mejor y tiene esas áreas de oportunidad para mejorar? El lector va a estar visitándolo constantemente y va a compartir ese link. Al compartir ese link, vamos a tener la oportunidad de visitar más y más. Bien, la confianza que se nos da, esa profesionalidad, la calidad, la credibilidad, la transparencia y sobre todo esa confianza. Entonces dice, ¿qué opción eliges? Bien, esto es lo que explicaba el SEO, es la posición web. Eso se los voy a compartir para que ustedes lo puedan visualizar. Esa es la posición web que encuentras dentro de Google. Hay unos que lo pagan realmente. Y él dice, ahora, ¿cuál es la importancia de un diseñador gráfico? El diseñador gráfico ha servido para mejorar y transformar el mundo donde vivimos. Y es que se volvió parte de nuestro día a día, ya que cada producto que utilizamos tiene un color, una letra, una forma, y todo salió de la mente de un diseñador que plasmó un arte sobre esos productos. Aquí aparece lo que es una línea del tiempo con un link. Eso ustedes lo pueden visualizar. Cómo comienza la historia del diseñador o del diseño web hasta la actualidad. Cómo comienza a través de la prehistoria, pasando por etapas de papel, pasando por muchas fases, por etapas de máquinas de escribir, hasta llegar a la actualidad con computadoras súper novedosas. Y este es un artículo que se los puse para que igual lo lean, que es lo que nos explica que el diseño, por ejemplo, es muy importante dentro de cualquier ámbito en la sociedad. ¿Por qué? Porque es muy importante que un lector verifique, valide, vea una información que sea funcional, que sea creativa, que tenga una buena usabilidad, que tenga una buena navegación. O sea, la parte que hace el diseñador profesional precisamente es eso. Hoy por hoy, ustedes en la cuarta semana se van a convertir ahora en diseñadores gráficos, se van a convertir en programadores, se van a convertir en muchas etapas que va a ser la presentación de esa web. ¿Y cuál es la diferencia entre un diseñador y un diseñador gráfico? Bien, dice, el diseñador publicitario o diseñador básico, dice, trabaja directamente con un cliente. Su función es crear conceptos para una campaña, por ejemplo, publicitaria, que incluye diferentes tipos de contenido, desde diseños impresos hasta anuncios de televisión, radio y más. Por ejemplo, ahorita podemos ver diseñadores de contenido, que es lo que está muy ahorita a la vanguardia, con el TikTok, a eso seríamos un diseñador, crean contenido, pero ese contenido no tiene que estar 100% acorde o tiene que estar 100% presentable. El objetivo principal de un diseñador publicitario es vender el producto o servicio de su cliente en base a la necesidad. Para lograr esto, los clientes se reúnen con el diseñador publicitario para hablar sobre la marca y la compañía que necesitan. Es decir, tú me dices tus necesidades y yo te hago una propuesta. Por lo general, los diseñadores publicitarios trabajan con esa información con el dueño de la agencia y otras veces son parte de una gran agencia corporativa como Publicis, que es una compañía enorme de diseñadores publicitarios.
¿Y qué es un diseñador gráfico? Vamos a verlo muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Los diseñadores gráficos trabajan con todos los aspectos visuales de un diseño, trabajan con texto, fuentes, composiciones y otros principios de diseño para crear cualquier tipo de diseño visual. Entonces, un diseñador no se basa mucho en esa parte, sino es en lo que el cliente quiera. Un diseñador gráfico trabaja con la letra, con las fuentes, con los colores, con la arquitectura de la información. O sea, trabajan con muchos estándares que necesitan para poder establecer una marca, una industria, un producto, hasta llegar a hacer álbumes para poder hacer que la información esté lo más presentable posible. Y ya para finalizar, nada más, esto es los 4 principales diseñadores gráficos de la historia, que es Storm Torgerson, Paul Rand, Alex Toshut y Saúl Blas. Dentro de cada uno, ustedes pueden visualizar la información por si quieren leerlo. Aquí viene partecita nada más de quiénes son, cuál fue su historia, ¿sí? ¿Qué realizaron? Hay unos que hicieron el diseño de las páginas de Coca-Cola, hay otros que hicieron otros tipos de diseño, ¿sí? Entonces, esto es importante porque al final de todo, si se dan cuenta, pues la mayoría son hombres, ¿no? Realmente solo dentro de la historia de los mejores diseñadores solo hay una mujer que no la pude encontrar una foto, por eso no la subí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les sugiero si pueden compartirme su nombre completo en el chat para que tome el pase de lista, por favor. Les reitero, la cuarta semana pueden estar visitando ya el contenido extenso de la semana 3 para que puedan ir viendo lo que vamos a estar trabajando en la semana 4, para que sí puedan ir empapándose de la información. Adicionalmente, la próxima semana igual vamos a retomar toda esa información para que yo les comparta ejemplos con Wix, ejemplos con otras tecnologías emergentes. Les deseo una excelente noche, un buen fin de semana. Yo estaré el sábado y domingo calificando sus actividades para que ustedes puedan continuar con sus fases. Y cualquier duda, estamos para servirle. Excelente noche a todos. Hasta luego.